Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IS programada para el día de hoy, miércoles 13 de noviembre, con el tema tiroides y gestación, a cargo de la doctora Pilar Cornejo Arenas, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Cornejo. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Sí. Muy buenos días a todos los presentes. Agradezco la presentación y aprovecho para agradecer al comité organizador de Telesalud del Hospital Loaiza por haberme invitado a participar en esta ponencia. Las enfermedades tiroideas nosotros sabemos que son prevalentes y en el servicio de endocrinología tenemos una alta casuística de estas enfermedades. Pero hay una etapa importante en la mujer en edad fértil que sale gestando, en que las enfermedades tiroideas se manejan de manera diferente. Los diagnósticos a veces no son muy simples y muchas veces necesitan apoyo del especialista para interpretar resultados. Acá podemos tener dos presentaciones. En una mujer que ya tiene el antecedente de enfermedad tiroidea y que sale gestando, cuyo manejo es diferente, y en una mujer que no tenía antecedente de enfermedad tiroidea y que de repente desarrolla algunas alteraciones durante la gestación. Son dos escenarios diferentes en la que debemos nosotros diferenciar a quién estamos tratando y qué vamos a lograr, porque esto puede generar problemas a la madre que está gestando y al producto. O sea, debe ser bien diagnosticado y bien manejada esta patología. Debemos contar con un laboratorio que sea exacto, porque a veces exámenes de laboratorio no muy exactos pueden dar lugar a manejos que no sean los adecuados. Nosotros sabemos que la glándula tiroidea pues se encuentra en la parte anterior del cuello relacionada a la tráquea, debajo del cartílago tiroides, y acá tenemos una figurita representativa de la glándula. Se encuentra debajo del subcutáneo, entonces a veces el examen físico puede ser importante para diagnosticar alguna alteración anatómica de esta glándula. Si nosotros vemos la representación en la persona de dónde queda la glándula tiroides, vemos que está sobre el esternón, sobre las clavículas en la parte anterior del cuello. Normalmente una glándula tiroidea en una persona habitual podría no palparse. En la gestación, como vamos a ver, esta glándula puede incrementar de tamaño y podría palparse siendo normal. Entonces, la tenemos acá, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, la parte central que se llama istmo. El cartílago tiroides está encima. En el varón, este cartílago tiroides es un cartílago prominente, ¿no? Y esta es una glándula normal. Esta glándula produce las hormonas tiroideas que son vitales para que un individuo pueda sobrevivir y para que el fetito o el producto tenga un desarrollo normal. Entonces, vamos a ver algo de cómo funciona esta glándula. Normalmente en todos los individuos, la glándula tiroidea produce las hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. Estas hormonas tiroideas van y tienen acción en todo el organismo, desde el cabello, las uñas, el cerebro, el corazón, en todo interviene la hormona tiroidea, la que se produce en la tiroides. Y en el recién nacido, en el feto, en el producto, esta hormona tiroidea que inicialmente es la que produce la madre y pasa a través de la placenta, tiene que ver con el desarrollo del feto en todos sus aspectos e inclusive, y lo más importante, en su desarrollo neurológico. Entonces, cuando este aporte de la hormona tiroidea en la madre no es el adecuado,
el producto puede tener una alteración en el desarrollo y fundamentalmente del cerebro, ¿no? Produciendo déficits que podrían haber sido evitados probablemente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se produce esta hormona tiroidea? A manera general vamos a ver que el hipotálamo produce una hormona que es la TRH. Este hipotálamo va hacia la hipófisis, que es otra glandulita que está en el cerebro, y esta TSH va a los receptores de tiroides, y la tiroides produce el T3 y el T4. Y T3 y T4 va a todo el organismo. Y luego, de acuerdo a los niveles de T3 y T4, hay una retroalimentación que van a hipotálamo y a hipófisis y van a regular su funcionamiento. Eso ocurre en todas las personas. En una mujer embarazada, en una gestante, tenemos cambios que se dan. Por ejemplo, un cambio, tenemos una glándula importante que es la placenta. La placenta produce, ustedes han oído de la beta-HCG, esa hormona que sale positiva cuando estamos en el embarazo. Esa beta-HCG tiene una acción muy similar a la TSH. Entonces, esta beta-HCG, cuando está incrementada, que es las primeras semanas del embarazo, pueden actuar de frente en la tiroides, haciendo que esta tiroides cambie su producción de T3 y T4. Pero esto es algo normal, algo fisiológico. También pueden haber alteración de las desionidasas tiroideas en las que se puede alterar los niveles de T3 y T4. También sabemos que en el embarazo hay mayor producción de estrógeno por la placenta. Y esta mayor producción de estrógeno a través del hígado va a hacer que se produzca mayor globulina fijadora de tiroxina, lo cual esto se abrevia como TBG. Entonces va a dar lugar, estas proteínas se unen a la T4 y T3 y va a haber un aumento que es normal, que es fisiológico, ¿no? Y van a producirse cambios en los que una persona con experiencia o un endocrinólogo tiene que interpretar estos resultados, porque a veces pues los ven, y como les dije en paréntesis, con un buen laboratorio, uno puede ver alteraciones de las hormonas tiroideas, decir, están mal, pero pueden estar dentro de lo esperado en una gestación. Los niveles de hormonas tiroideas, TSH, T4, T3, no son iguales en una persona no gestante que en una gestante. En una gestante pueden variar y no siendo enfermedad, sino son los cambios normales del estado fisiológico que está pasando la persona. Entonces, tenemos que tener un buen laboratorio y un clínico o un médico que interprete bien las hormonas. Y no de repente se van a dar diagnósticos que no son los adecuados. A ver, un ratito. Acá tenemos qué es lo que pasa en nuestro producto, en el feto, durante la gestación en lo que se refiere a tiroides. Sabemos que un fetito de 7 a 9 semanas, o sea, a los 2 meses, ya empieza la formación de su glándula tiroidea. A la semana 10, ya sus folículos empiezan a producir una cantidad mínima de hormonas tiroideas. A la semana 17, ya esa glándula está madura. A la semana 20, ya hay más productos como las desionidasas. Y en la semana entre la 18 y 40 ya el feto puede producir su propia hormona tiroidea en cantidades mínimas, pero ya a partir de la 20 semana hasta las 40 tiene su cantidad de hormona tiroidea. Entonces, lo que vemos acá es que por lo menos hasta la semana 20, el fetito depende de la hormona tiroidea de la mamá. Por eso la mamá tiene que estar bien regulada. De la semana 20 a la 40 ya el feto puede producir de repente en menos cantidad la hormona tiroidea que él necesita. Y la hormona tiroidea tiene que ver con todo el desarrollo fetal, su crecimiento, pero lo más importante es el desarrollo de su cerebro. Su cerebrito depende mucho de un nivel de hormona tiroidea normal. Por eso en los casos más extremos, cuando no hay un hipotiroidismo severo y el niñito no tiene glándula tiroides que funcione bien y la mamá no está bien suplementada, este desarrollo del cerebro no se da y los niñitos pueden nacer pues con alteraciones en la función del cerebro. O de repente el niño, mientras esté dentro del vientre del útero materno, recibe el aporte de la hormona tiroidea de la madre y puede controlarse aceptablemente. Pero una vez que nace este niño, si tiene el niño, el bebé, el fetito, alteración en su glándula y ya no, él no produce hormona tiroidea, nosotros sabemos que el cerebro del niño sigue madurando aproximadamente hasta los 5 años.
Entonces, la falta de esa hormona tiroidea, porque ya no tiene la de la mamá una vez que nació, ese desarrollo que se da después del nacimiento no se da. Y el niño pues, puede presentar alteraciones cerebrales, ¿no? Que van más con lo que es el retardo mental. Por eso que en el Ministerio de Salud a todos los recién nacidos, en los diferentes hospitales, se le hace la medición de sus hormonas tiroideas, ¿no? Porque puede que tengan alguna alteración congénita de la tiroides y esos 5 años que deberían tener un nivel adecuado de hormona tiroidea, no lo tienen y el cerebro no se desarrolla de la manera adecuada. Entonces, el despistaje de hipotiroidismo congénito es obligatorio en todas las entidades de salud. Esto es un poco como para que vean que cuando nosotros estamos, la mamá o el producto, desde que existe la concepción hasta las 40 semanas es que nace, los niveles de hormonas tiroideas, beta-HCG, T4 libre, TSH, varían de acuerdo al nivel, al tiempo gestacional que estemos, 10, 20, 30, 40 semanas. Y en el niño también, en el producto, el nivel de la globulina transportadora de hormona tiroidea, T4, TSH, T4 libre también cambian hasta el momento de nacer. Entonces, los valores de estas hormonas dependen de la edad gestacional, del eso. No se da un parámetro igual como un adulto. Igual, la mujer que está gestando, por ejemplo, vemos acá en el primer trimestre, vemos que su T4 puede estar aumentado por acción de la TSH, etcétera. Por eso yo les decía, un buen laboratorio y un buen médico que interprete bien el nivel de hormona tiroidea, porque se podría diagnosticar una enfermedad donde no hay. ¿Por qué ocurren estos cambios en los niveles de hormona tiroidea? Fundamentalmente porque las necesidades metabólicas durante la gestación están incrementadas. Ya no es solo la mamá, sino tiene que abastecer al producto para que se desarrolle bien. Entonces, nuestro metabolismo basal aumenta 20%. Esa proteína transportadora de las hormonas tiroideas también aumenta. ¿Por acción de qué? Del estrógeno que produce la placenta. Incrementa el T3 y el T4 total. Un ejemplo, por ejemplo, en nuestro rango de laboratorio, el T4 total normal es hasta 12, pero una embarazada puede tener un 30, un 50% más, por ejemplo, puede tener un 15, y eso no significa enfermedad, es que esté embarazada y esté en el primer trimestre. Y ya hemos hablado uno de los motivos por el que puede aumentar el beta-HCG, que es la hormona placentaria del embarazo, puede actuar como TSH y actúa en la tiroides e incrementa la producción de T3 y de T4. Y por retroalimentación, este TSH va a estar bajo. Entonces, si alguien no conoce eso, puede diagnosticar fácilmente un hipertiroidismo en el primer trimestre, que no es. Acá hay más teoría. ¿Qué otros cambios ocurren en el embarazo? Una gestante debe tener ingerir una cantidad adecuada de yodo. El yodo es el sustrato principal para la formación de hormona tiroidea. Felizmente, en la mayoría de nuestras regiones consumimos la sal yodada, que con eso se cumplen con los requerimientos de yodo. Pero anteriormente, cuando no se consumía esta sal, sino la sal de piedra, por ejemplo, había zonas de deficiencia de yodo donde la gente tenía esos bocios endémicos, o sea, la tiroides muy incrementada de tamaño, con varios nódulos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? La eliminación renal de yodo está incrementado. Entonces, nuestros requerimientos de yodo son un poco mayores. Las proteínas ligadoras de tiroxina también están aumentadas. ¿Por qué? Porque por acción de los estrógenos se aumenta esta síntesis hepática de estas hormonas y también de la tiroglobulina. Hay aumento de la producción de las hormonas tiroideas y acá te dan, ¿no? Por ejemplo, esta proteína ligadora de tiroxina entre 4 y 7 semanas aumenta, su pico es a las 16 semanas y esta permanece incrementada hasta el momento del parto. La beta-HCG, que hace la acción de TSH en tiroides, también aumenta. Y esta hormona puede incrementarse entre las 8 y 11 semanas y permanecer inclusive hasta las 20 semanas este beta-HCG. Bueno, y vemos que en los diferentes trimestres estos valores pueden cambiar.
Y el T4 libre, que también lo medimos, puede variar, puede estar bajo por los ensayos, etcétera, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre. Entonces, esto no lo tienen ustedes que saber exactamente porque no son médicos, pero sí, todos estos cambios los conoce un médico especializado, un médico que maneje este tipo de pacientes, ¿no? Para no hacer una interpretación no muy adecuada. Entonces, en el primer trimestre nosotros podemos encontrar el TSH bajo y el T4 total alto, por lo que hemos mencionado. Y el T4 total o el índice T4 de T4 se podría medir en el tercer trimestre, que es mejor que el T4 libre. Desgraciadamente, a veces no contamos con todos estos análisis, sobre todo, por ejemplo, el índice de T4. Bueno, con el T4 libre y total nos podemos dar una idea de cómo va este paciente. Muchas guías recomiendan que cada población tiene que tener sus valores normales para cada análisis de laboratorio. Y nosotros utilizamos a veces las guías de normalidad de países semejantes al nuestro. Como les decía, a veces la glándula tiroides puede incrementar su tamaño, sobre todo en zonas con suficiencia de yodo hasta el 10%, y en zonas con deficiencia puede aumentar el volumen hasta un 40%. La producción de T4 y T3 puede aumentar hasta 50%. El requerimiento de yodo puede aumentar hasta el 50%. Y también es un punto importante, a veces nosotros vemos los anticuerpos antitiroideos que pueden ser positivos hasta en el 18% de las gestantes. Esta gráfica nos muestra, por ejemplo, el primer trimestre de embarazo, que la beta-HCG o la hormona que produce la placenta y que indica embarazo, aumenta, 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 y luego después en las 20 semanas ya cae a valores normales. Y ese aumento de la beta-HCG hace que nuestro TSH baje justo durante ese tiempo y luego se normaliza. Por eso les decía, su médico tratante tiene que saber estos cambios fisiológicos que se dan durante la gestación. Bueno, como esto ocurre de manera normal, a veces nosotros llamamos un hipertiroidismo transitorio, fisiológico, y eso no se trata. Se observa que pase las 18 o 20 semanas y solito va a normalizar el individuo sus hormonas tiroideas, ¿no? Por eso este hipertiroidismo del primer trimestre debería considerarse como fisiológico y solamente se observa. Entonces el médico especialista tendría que saber, ¿es fisiológico, o sea, normal, o en verdad es una enfermedad? Entonces, los rangos de niveles de hormonas tiroideas varían en el embarazo. Y nosotros utilizamos por ejemplo, no debería haber un TSH mayor de 4, ningún momento de la gestación. Todos tendrían que ser menos de 4. Algunos, cuando hay infertilidad, están en tratamiento, piden un TSH menor. Y inclusive cuando hay anticuerpos positivos, pero esto ya es función de su médico tratante. Y ya entonces también hay técnicas para medir T4 total, T3, que eso lo ve su médico, si le van a pedir anticuerpos. Esto ya de acuerdo a la patología que sospechen y con la interpretación de su médico tratante. Inclusive, nosotros decimos que cuando no hay rango de referencia para una población especial, decimos que no debe ser más de 4 y no debe ser menos de 0,1 en la población en general. Pero cada población debería tener su rango de normalidad. Y sobre todo si es una mujer que tiene anticuerpos positivos, está en tratamiento de fertilidad, esto puede cambiar. Inclusive es un estudio en una población en especial que sacó sus rangos en el primer trimestre, en el segundo y en el tercer trimestre de TSH y también de T4. ¿No? Esto debería tener la mayoría de poblaciones, pero bueno, nosotros utilizamos las de 0,1 y 4 de acuerdo al paciente. Nosotros también, este gráfico, por ejemplo, nos indica en pacientes con hipo o hipertiroidismo hacia dónde tenemos que llevar los valores normales de TSH, ¿no? Si ya tiene hipotiroidismo, si ha tenido abortos, etcétera, o si tiene anticuerpos. Esto lo maneja su médico tratante. Esto es también conocimiento suyo, que hay sustancias que atraviesan la placenta y otras que no.
Por ejemplo, bueno, hemos dicho que el beta-HCG tiene acción similar a TSH, que el valor máximo se da a las 11 semanas y luego cae, y inhibe la secreción de TSH y TRH. Esta es la hormona del embarazo que produce algunos cambios. La TSH materna no atraviesa la placenta, pero la T4 sí atraviesa la placenta. Entonces, por eso es que cuando la tiroides del fetito no funciona, por ejemplo, o la madre tiene hipotiroidismo, tiene que tener el tratamiento de T4 de manera normal. Y generalmente nosotros incrementamos la dosis de levotiroxina tratando de simular lo que ocurriría en una paciente sin enfermedad tiroidea. Y acá viene lo más importante. Hay medicamentos que atraviesan la placenta, medicamentos que, por ejemplo, nosotros damos para el hipertiroidismo, como el metimazol, tapazol o tiamazol, el propiltiuracilo, pero eso no existe en el Perú todavía, y los beta bloqueantes, como atenolol o propanolol. Estos atraviesan la placenta y estos medicamentos se usan para el hipertiroidismo. Entonces hay que darlos con cuidado y esto lo maneja su médico tratante especialista. No es que no te lo vayas a tomar, no. Si tu médico te lo quita, te lo quitas, pero uno no, solito no debería automedicarse. Y otro medicamento que atraviesa la placenta es la levotiroxina, que se utiliza para el hipotiroidismo. Y esta levotiroxina no le hace daño al feto, pero sí tenemos que ver que tenga la dosis adecuada, porque una dosis insuficiente pues puede hacer que en el fetito no llegue la cantidad adecuada y impedir su desarrollo normal. ¿Ya? Esto fundamentalmente manejado por el médico tratante. Y hay otras sustancias que atraviesan la placenta, como es el yodo y los anticuerpos antitiroideos. ¿Por qué es importante saber que los anticuerpos antitiroideos atraviesan la placenta? Porque si la madre con problemas de hipertiroidismo, por ejemplo, tiene anticuerpos muy elevados, estos atraviesan la placenta y el producto puede nacer con un hipertiroidismo temporal. Botan el elemento, el anticuerpo se elimina y ya normaliza. Entonces, cuando una madre con hiper o hipotiroidismo debería hacer ver bien al niño cómo está, porque podría ser un hipertiroidismo temporal. Entonces, no es solamente una patología en la que hay que ver a la madre, hay que ver al producto. Entonces, hay que chequearse los dos. Entonces, ustedes de repente preguntan, entonces todas las mujeres gestantes deberíamos hacernos nuestro chequeo de hormonas tiroideas. Hay controversia respecto a esto, pero en general no se ha aceptado el screening universal. No hay evidencia, no es costo efectivo. ¿En quiénes se debería hacer el screening universal? Cuando la persona ha tenido, la mujer gestante, antecedente de enfermedad tiroidea o presenta algún signo o síntoma de enfermedad tiroidea. Cuando tiene sus anticuerpos antitiroideos positivos o se le palpa óseo. Cuando ha tenido irradiación en cabeza y cuello. Cuando tiene más de 30 años. Cuando tiene enfermedad tiroidea, diabetes tipo 1 o alguna otra enfermedad autoinmune. Cuando hay antecedente de muerte fetal, parto pretérmino o infertilidad, cuando hay antecedente de embarazo múltiple, cuando hay historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune o disfunción tiroidea, cuando tiene una obesidad mórbida o severa, cuando usó drogas como amiodarona o litio o ha tenido un contraste radiológico, y si reside en una zona conocida de deficiencia de yodo. Entonces, a estas mujeres se les debería hacer su chequeo de perfil tiroideo. No está avalado hacerlo a toda la población, pero si hay antecedentes de este tipo, sí. Es importante saber lo del yodo y la gestación. Una mujer gestante debería consumir alrededor de 200 microgramos de yodo al día, como le digo, en las zonas suficientes de yodo, como es Lima. Generalmente los alimentos, la sal, tienen el yodo suficiente. Por ejemplo, esta mujer viene de una zona de Cajamarca con carencia de yodo y tiene este bofio multinodular endémico. Y como hemos dicho, es importante tener el suplemento de yodo adecuado para que el desarrollo del fetito del producto sea normal. También hay que evitar el riesgo, porque hay gente que dice, uy, yodo, y se usa mucha cantidad de yodo, también hay riesgos. O sea, la cantidad de yodo, si uno está en zona deficiente, debe ser manejada por el médico que esté ahí, ver el yodo, sobre todo las gestantes, ¿no?
Se puede ver el yodo urinario, pero eso es generalmente en grandes poblaciones. No es de rutina medir la concentración de yodo en orina. Como dicen, en embarazo, 250 microgramos de yodo al día o 220, y en lactancia también uno debe tener la cantidad adecuada de yodo. Bueno, esto sí lo pasamos. Hipertiroidismo y gestación. El hipertiroidismo tiene múltiples causas. La más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow, es más del 80%. Y esto lo ve un médico tratante. ¿Cuál es la causa? Generalmente la frecuencia de 0,5% de la población total de mujeres y 0,2% en embarazos. La enfermedad de Graves es la más frecuente, pero lo que hay que hacer con hipertiroidismo gestación, que lo tiene que hacer su médico tratante, es hacer el descarte de que no sea lo que yo les decía, una tirotoxicosis transitoria fisiológica, que se limita al primer trimestre y se produce entre el 1 al 3% de los embarazos. Generalmente está relacionado al beta-HCG, que el pico es entre 7 y 11 semanas, de ahí pasa, algunos pueden durar hasta 20 semanas, y a veces se asocia a náuseas y vómitos muy intensos, baja de peso. Y generalmente esto se puede ver a veces cuando el beta-HCG es muy alto, que se puede ver a veces en los embarazos gemelares, pero esto es temporal. Eh, como les decía, entonces, el médico debe descartar si es un Graves o es algo transitorio. Eso es de parte de su médico. Y acá algún consejo. ¿Qué recomendar a una mujer que tiene hipertiroidismo por enfermedad de Graves, por ejemplo, y quiere gestar? Primero, que si yo tengo hipertiroidismo o enfermedad de Graves, no me va a impedir esa enfermedad salir embarazada. O sea que si tengo relaciones, tengo que cuidarme. Y lo ideal es posponer el embarazo hasta que el hipertiroidismo esté controlado. Y si yo recibo yodo radioactivo, pues por lo menos que pasen 6 meses después del yodo para intentar el embarazo. Entonces, esto es más o menos lo que hemos dicho. Si una mujer está hipertiroidea y sale embarazada por enfermedad de Graves, porque bueno, X razones, se ha detectado que el hipertiroidismo per se produce más daño a la gestación y a la mujer que los medicamentos. Los medicamentos no son inocuos, pueden producir defectos, pero a pesar de los defectos que pueda producir el medicamento, que felizmente no son frecuentes, acá los hemos visto muy poco, el no tratar es peor porque dan mayor riesgo al embarazo de la persona. Algunos efectos colaterales en piel, aplasia cutis, que no son frecuentes, pero se pueden dar. Por eso nosotros preferimos que la mujer esté bien controlada antes de salir embarazada. El problema es cuando no se cuidan y ya vienen con la enfermedad y embarazadas. Bueno, ahí seguir adelante y manejada por un especialista, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve bien la glándula tiroidea crecida, el lóbulo derecho incrementado de tamaño, el lóbulo izquierdo también. Como le digo, a veces, como está en la parte debajo de piel, se puede examinar bien. ¿Qué riesgos hay? Amenaza de aborto, tormenta tiroidea, insuficiencia cardíaca, parto prematuro, preeclampsia, malnutrición. En el fetito, hipertiroidismo neonatal, muerte fetal y bajo peso. Por eso nosotros sugerimos en una mujer en edad fértil que se cuide bien con anticoncepción o de alguna otra manera para no salir embarazada mientras está con la enfermedad activa o medicada. El bebito puede presentar esto, una terotoxicosis neonatal, y bueno, hay que seguir adelante y tratarlos. El hipotiroidismo es más frecuente en edad fértil. Entonces, si yo tengo el antecedente de hipotiroidismo y quiero salir embarazada, mi nivel de hormona tiroidea tiene que estar normal. Y es importante saber que durante la gestación el requerimiento del tratamiento de la hormona tiroidea se incrementa. Entonces, un médico tratante, sabiendo que está embarazada, le va a subir la dosis para que simule un embarazo normal. ¿Ya? Lo más frecuente es el hipotiroidismo subclínico. Hay controversia, ¿trato o no trato? Acá, si hay antecedentes de infertilidad y anticuerpos positivos, sí se trata. Si no hay infertilidad y el anticuerpo es negativo, bueno, depende de lo que diga su médico tratante, ¿no? También es importante que muchas veces habrán visto
que los anticuerpos salen positivos en alguna mujer embarazada, el anti-TPO, el antitiroglobulina. Sabemos que estos anticuerpos positivos es un marcador de enfermedad autoinmune y no necesariamente se va a tratar. Si está con hipotiroidismo, sí, pero si función tiroidea está normal, no hay mucha evidencia de tratar. Generalmente los tratan cuando están en tratamiento de fertilización o hay infertilidad. No hay mucha evidencia respecto a esto y eso lo ve su médico tratante. ¿Por qué? Porque el anticuerpo positivo pues, puede dar más riesgo de abortos, partos prematérminos o hipotiroidismo durante el seguimiento. Esto es acá. Estos algunos expertos pues indican tratar, no tratar, pero existe controversia. Eso ya lo ve su médico tratante. Otra patología que se ve en el paciente gestante pueden ser los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides. Generalmente se maneja de manera similar a una persona no gestante, pero sabemos que el tamaño de los nódulos puede crecer, aumentar durante el embarazo, pero no hay mayor evidencia de que el cáncer empeore. Entonces, si no hay urgencia de una cirugía, se espera hasta que la paciente dé a luz y se chequea. Pero si hay urgencia de una cirugía porque el tumor crece mucho, etcétera, etcétera, generalmente se intenta operar en el segundo trimestre. Esto no vamos ahí. Hay otra patología que conocemos como tiroiditis postparto, o sea, se altera la tiroides después de haber dado a luz hasta un año después, que puede ir en personas sobre todo que tienen anticuerpos antitiroideos positivos o algunas enfermedades autoinmunes. Esta patología generalmente puede cursar con hipertiroidismo y luego con hipotiroidismo. Es importante diferenciarla para ver si tratamos u observamos. Y generalmente, como les decía, es en personas que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, diabetes tipo 1 o han tenido anticuerpos positivos. Y esto es importante también conocer para ustedes. Tengo enfermedad tiroidea y estoy dando de lactar. Entonces, bueno, sabemos que primero tiene que estar el nivel de hormona tiroidea bien. Y generalmente sí pasan el tratamiento, sí pasa la leche, pero en cantidades mínimas. Entonces, generalmente lo que bueno, se contraindica cuando dan yodo, se contraindica dar sustancias yodadas, yodo radioactivo y tecnesio en lactancia. Está contraindicado. Pero, por ejemplo, la levotiroxina que toman, la madre puede lactar. No hay ningún problema. Esto es para el hipotiroidismo. Y para el hipertiroidismo, propiltiuracilo y metimazol pasan en muy pequeña cantidad y en general no está contraindicada la lactancia. ¿Ya? Entonces, lo que se trata de dar es la dosis para que pase la cantidad mínima de estas drogas al fetito, al producto, al recién nacido. Y la madre debe tener una ingesta adecuada de yodo. Como le digo, hay zonas donde hay que tener más cuidado. Realmente Lima no es una de ellas. Acá vemos un cuellito, una glándula tiroidea con sus lóbulos, ¿no? Como le digo, al examen clínico muchas veces uno la puede detectar. En el embarazo podría crecer de manera normal, sí, sobre todo en zonas deficientes de yodo, no significando que eso sea enfermedad. Entonces, un buen examen clínico nos puede orientar a ver a quién le vamos a hacer nuestro perfil tiroideo. Hasta acá estaría la charla, no sé, estoy abierta a las preguntas o a las dudas o a los comentarios que quisieran hacer. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Cornejo. Mientras los participantes van redactando sus dudas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado del chat de Zoom. ¿Podrían brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, quizás la primera recomendación es si tienen antecedentes de familiares o personales de enfermedad tiroidea, de cualquiera, hipertiroidismo, hipotiroidismo, nódulos, o mi familia tiene enfermedad tiroidea, o yo tengo alguna enfermedad autoinmune como es reumatismo, lupus, diabetes tipo 1, etcétera, debo chequearme tiroides, ir a un médico adecuado y hacerme los análisis en un lugar adecuado. Ese es un punto importante. Igual, si yo ya tengo el antecedente de enfermedad tiroidea y estoy medicada, lo que ocurre muchas veces es la paciente hipotiroidea toma levotiroxina, sale embarazada, se asusta y deja medicación. No se deja la medicación. Va donde su médico y la levotiroxina generalmente la incrementamos. Y si está hipertiroidea y está con su medicamento, igual va donde su médico para que regule medicación. No automedicarse uno, ir donde el especialista adecuado y controlarse.
Quizás esas sean las dos recomendaciones más importantes. Muchísimas gracias, doctora Cornejo. A ver que todo ha quedado claro y no hay problema. Justo nos ha llegado una consulta, doctora. ¿Los quistes tiroides son peligrosos? ¿Los qué? ¿Los quistes tiroideos son peligrosos? Un quiste tiroideo generalmente es un tumorcito lleno de líquido y tiene menos del 1% de riesgo de malignidad. El problema es cuando son muy grandes y producen problemas de repente de compresión, etcétera. Pero en general, hablar de peligroso porque puede ser susceptible de cáncer es muy rara la incidencia de cáncer. Habría que ver el tamaño, dónde está localizada y si produce alguna sintomatología, ¿no? Pero en general eso sería el más mayor cuidado que tendríamos que tener. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿se prefiere el metimazol o propiltiuracilo? ¿Hay alguna diferencia según el trimestre? Mire, todos los estudios que nos mencionan estos antitiroideos, la gran mayoría da consenso en que el primer trimestre usen propiltiuracilo y a partir del segundo trimestre pasen a tiamazol, porque propiltiuracilo menos riesgo de malformaciones, pero ya en segundo trimestre puede producir daño hepático. Y Tiamazol, primer trimestre, bueno, por los efectos colaterales, ¿no? Y produce menos daño hepático. Entonces, muchos consensos dicen, primer trimestre PTU, propiltiuracilo, y a partir del segundo trimestre Tiamazol. Pero en el Perú solo hay Tiamazol, y nosotros no hemos visto esos riesgos, y nosotros utilizamos Tiamazol a partir del primer trimestre hasta el final. Pero las guías dicen, si tú puedes acceder a PTU, a propiltiuracilo, bueno, usar el primer trimestre y lo cambias a propiltiuracilo. Pero acá, como le digo, el 99% usa desde el inicio Tiamazol, y no hemos visto problemas, porque acá en el Perú no hay. Gracias, doctora Cornejo. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotras, doctora Cornejo. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Dale.